Nos enfrentamos ahora a un nuevo desafío y el desafío es poder llegar a entender lo que el Espíritu Santo quiere darnos a conocer en este tiempo con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos estado muy gozosos de todo el tiempo que el Espíritu estuvo enseñándonos, mostrándonos con el libro que acabamos de terminar, el libro de Juan, y ahora pues hemos tenido ese sentir de que continuemos con el libro de Hechos de los Apóstoles, y el libro de Hechos de los Apóstoles, pues como su nombre lo indica, tiene que ver con el orar y tiene que ver con el desarrollo de la iglesia y ese desarrollo de la iglesia a través de los que estuvieron con el Señor Jesús, sus apóstoles estuvieron con él. Para el momento de, como comienza el libro, pues en ese momento el libro comienza, vamos a comenzar todos, por supuesto, por el capítulo 1. No sé si algún hermano quiere hacer una preintroducción antes, cuando vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos. Si alguno quiere decir algo, si alguno quiere comentar algo, algún comentario al libro de Hechos antes de que comencemos. Si no es así, entonces vamos a arrancar. Y vamos a arrancar desde el versículo 1, por lo menos hasta el versículo 5. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí. Ok, mis hermanos, aquí tenemos entonces este inicio. Ustedes saben que Juan había terminado, no como habían terminado los evangelios sinópticos. Cuando hablo de los evangelios sinópticos me estoy refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas. Para Juan había un continuum, y ese continuum es, todos los otros evangelios terminan con Jesús yéndose al cielo, pero Hechos de los Apóstoles justamente, él comienza antes de que Jesús sea ascendido, porque aquí se quieren mostrar los acontecimientos de una manera como hacer como una crónica, y sabemos que esta crónica era muy al estilo de Lucas, y podemos decir que a Lucas hasta ahora no tenía otro informe de que no hubiese sido Lucas el que hubiera escrito Hechos de los Apóstoles. Perdón, aquí. No hubiera escrito Hechos de los Apóstoles, porque él comienza en el primer versículo hablando de un tal Teófilo, y ese Teófilo es el mismo que se menciona también en Lucas. No conocemos quién es Teófilo, o por lo menos yo no he encontrado quién es Teófilo, si algún hermano sabe, pero aquí está diciendo de nuevo Lucas que está tratando de hacer un estudio cronológico de los acontecimientos. Y entonces va a decir, en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y es indiscutible que para Juan, que está recopilando toda la información, para Lucas, perdón, que está recopilando toda la información, Lucas utilizó fuentes para darse cuenta de todas las cosas que Jesús había hecho y obviamente de las cosas que Jesús había enseñado. Pero el Espíritu Santo nos hace aquí un énfasis de lo que comenzó a hacer Jesús y después a enseñar. Según como termina Juan decía que si se pusiera uno a escribir todas las cosas que Jesús hizo, dice que no cabrían los libros sobre la tierra. Y aquí Lucas nos está diciendo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Coloca primero el hacer que el enseñar. Porque parece ser que Jesús hizo muchas cosas y más de las que él enseñó. Y esto es muy llamativo. Y es muy llamativo porque generalmente en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia de vida cristiana, mucho es más lo que se enseña que lo que se hace. Y no estoy haciendo una apología a la necesidad de que tengamos que hacer mucho, sino que estamos hablando aquí del Señor Jesucristo haciendo muchas cosas. Jesús, ustedes saben que fue investido por el poder del Espíritu Santo, y en ese poder del Espíritu Santo el Señor salió a hacer esa obra de Dios, y la obra de Dios estaba llena de las señales, de las maravillas, de los milagros, de todo lo que Jesús como hijo de Dios comenzó a manifestar aquí en la tierra, dando testimonio de quién era Él. En alguna oportunidad el Señor Jesús les decía a aquellos que contendían con la fe y contendían contra quién era Él y lo que Él estaba haciendo, pues Él les decía que no creyeran en Él por lo que Él decía, sino que creyeran en Él por lo que Él hacía, porque las obras que Él hacía daban testimonio de quién era Él. Amén. Un poquito la historia del libro de Hechos. Se dice que fue escrito más o menos hacia el año 62 después de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se narra allí la caída de Jerusalén, que fue en el año 70, y también ni la persecución de Nerón, que es bajo el emperador que Pablo es acusado y es asesinado. Entonces lo fechan más o menos en el año 62. Este es una continuación. Los historiadores pues se lo atribuyen a Lucas. Lucas era un médico griego, que era compañero de ministerio de Pablo. Y este Lucas escribe entonces lo que va a ser el Evangelio de Lucas y este libro de Hechos como una continuación. Entonces, siempre que se miran estos dos escritos, los estudiosos los miran juntos, porque Lucas tiene como esa narrativa en particular, donde él dice que va a narrar los hechos como sucedieron como uno seguido del otro, como en orden. Entonces, este hecho de los apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Se lo escribe a un tal Teófilo. Teófilo, al parecer, era un alto de los gobernantes romanos, por ahí también, no sé si era militar, porque no aparece muy claro. Entonces sabemos que sí era un trabajador del imperio romano, era un alto dignatario del imperio romano. Este se convierte al Señor y Lucas le quiere narrar los hechos desde el principio,
y escribe entonces estos dos textos. Teófilo, el significado de Teófilo, por ahí estaba escuchando sobre eso, dice que significa amado de Dios, muy amado de Dios. Entonces, este hombre, imagínense, el Señor lo hace, lo resalta aquí en la escritura y es curioso, ¿no? Que lo ponga allí en la escritura como destinatario de estos dos escritos tan importantes como son el Evangelio y el libro de los Hechos. El Evangelio y las obras del Señor Jesucristo en vida y el libro de los Hechos que comienza con el Cristo resucitado y continúa con el Espíritu Santo en pleno en la vida de los apóstoles. Entonces eso es lo que más o menos históricamente podríamos decir del libro de Hechos. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, ustedes saben, mis amados, que se estaba celebrando la Pascua. La Pascua era aquella celebración que ¿Me fui solo yo o se fue Carlitos? Parece que Carlitos. Parece que Carlitos. Sí, fue Carlos nomás. Ole, no sé qué pasó. Es que estaba apagado el micrófono, hermanos. ¿Desde qué momento nos fuimos? Más o menos desde que estábamos hablando de que este Teófilo era conocedor no solo de Hechos, sino también del Evangelio de Lucas. Estabas hablando de ¿Ustedes Teófilo. escucharon lo que dijo Marta? Sí, la intervención de Marta la alcanzamos a oír. Ok. Les estaba comentando, mis amados, que cuando el Señor Jesús murió, los judíos estaban en una de las 3 grandes celebraciones que ellos tenían, porque todo judío tenía que subir a Jerusalén durante estas 3 grandes celebraciones, y el Señor Jesús estaba justamente muriendo en el momento que ellos iban a entrar en la celebración de la cena pascual, o sea que estaban en la Pascua, y a partir de la cena pascual se arrancaban 7 días de celebración con la fiesta que se llamaba los panes sin levadura. Entonces, Jesús muere durante la fiesta de la Pascua, digámoslo así, durante esta festividad, y desde allí, al tercer día, Él resucita, y a partir de ese tercer día, Él comienza a aparecérsele a muchas personas resucitadas. No solamente se le aparece a sus discípulos, porque la palabra nos dice que Él se le apareció a más de 500 personas. Entonces, este trayecto de estas apariciones se dan justamente en esos días después del tercer día de haber resucitado, y esta se fue apareciendo cerca de 40 días, estuvo apareciendo a muchas personas. Imagínense usted, estuvo apareciéndose el Señor a muchas personas. ¿Y a qué personas estaba apareciendo? Pues a cristianos, a hijos de Dios. Estaba confirmando Él quién era Él, la resurrección, su resurrección, y cómo Él había podido vencer justamente al imperio de la muerte. Y por eso va a decir ahora el apóstol, aquí dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nosotros sabemos que durante esos 40 días Él les estuvo dando a Él un direccionamiento acerca de qué era lo que tenía que seguir ocurriendo. Y dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Mírelo aquí, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Se le apareció a los que no eran hijos de Él? Parece que no. Parece que Él se apareció a los que eran sus amados, sus hijos, sus escogidos. A esos se les estuvo apareciendo. Así como Él se le apareció a los 12 apóstoles y se puso en medio de ellos, así Él se le estuvo apareciendo a muchos, porque Jesús, nosotros sabemos que Jesús no solamente tenía el círculo de los 12 como sus discípulos, Él tenía un círculo mucho más grande y seguramente a todo ese círculo comenzó a aparecerse en diversas oportunidades. ¿Y durante cuánto tiempo lo estuvo haciendo? Pues aquí dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué importante esto, amados hermanos. Ustedes sabían que el Señor Jesús, el mensaje del Señor Jesús, no estaba centrado en la salvación. La obra era la obra de la salvación, por supuesto, y por supuesto que Él hablaba que Él, y mencionaba que Él era el que venía a ejecutar el mensaje de salvación. Pero el mensaje más importante del Señor Jesucristo no es el mensaje de la salvación es el medio por el cual Él va a introducirnos a nosotros en otro terreno, porque el mensaje del Señor Jesús es el reino de los cielos. Ese era el mensaje que el Señor Jesús vino a dar, y ese era el énfasis de Él. Si ustedes ven, el Señor siempre estaba hablando y estaba explicando acerca del reino y mostrando el reino y hablando del reino por medio de parábolas para que la gente entendiera de una manera muy gráfica de qué era que se trataba el reino. Nosotros sabemos que el reino es algo espiritual y esto es muy importante, amados, que esta noche lo tratemos un poco, porque el reino se vino a manifestar justamente con el Señor Jesús. El Señor Jesús es el rey de ese reino y ese reino es Él. O sea que quien lo tiene a Él ha ingresado y ha entrado a participar de ese reino. Y ese era el mensaje del Señor Jesús. ¿Será que el mensaje del reino es importante? Yo creo que sí. Durante mucho tiempo la iglesia ha creído que el mensaje es la salvación. Solamente se ha sobreenfatizado la salvación. Pero el mensaje del Señor Jesús es el mensaje de que el reino de los cielos, ¿cómo comienza el Señor su mensaje? El Señor comienza, el mensaje que Él viene, cuando comienza su ministerio, el mensaje que Él viene a dar es justamente arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el énfasis del Señor. Y durante sus 3 años y medio les estuvo hablando a sus discípulos acerca de la importancia del reino y les habló y les dio enseñanzas de qué era el reino, cómo era el reino, en qué consistía el reino. Y después de resucitado, aquí lo hemos resucitado durante 40 días, ¿qué les estuvo enseñando el Señor a los discípulos? Acerca del reino. ¿Es importante el reino o no es importante el reino? Esto del reino, hermanos, es para meditarlo, porque nosotros poco pensamos y nos sentimos y experimentamos que hemos sido trasladados a un nuevo reino. Y eso lo dice la Escritura. El apóstol Pablo va a decir que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz.
Y por eso es que el Señor Jesucristo comenzó predicando su evangelio como el evangelio del reino, todo el tiempo predicaba sobre el evangelio del reino, y aquí en su resurrección les estaba hablando del reino. Era el mensaje. De hecho, cuando nosotros vemos la oración del Padre Nuestro, ese es el punto focal y central de la oración del Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino. Entonces el asunto del reino, hermanos, se convierte en algo tan importante que tenemos que tener tan claro que nosotros estamos inmersos en un reino que no le pertenece al Señor. Sabemos que el mundo es gobernado no por el reino de Dios, sino por el reino de las tinieblas, y cada día vemos eso manifestado. Y eso nos aflige, por eso es que el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Y nos aflige, no simplemente prendamos un noticiero para que nos sintamos afligidos de ver lo que está pasando en ese reino que no es el reino del Señor. Entonces, sí, pero si nosotros pudiésemos volcarnos a ver lo que verdaderamente somos nosotros en Él y el reino que Él vino a establecer aquí en la tierra, en el cual Él nos quiere introducir, porque tenemos que entrar a ese reino. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. Y sería bueno que hablásemos de eso, si los hermanos algunos no lo tienen claro, porque nosotros podemos estar viendo el reino de lejos, pero todavía no haber entrado a ese reino, a vivir y a experimentar las riquezas de ese reino. Entonces, pienso que si lo tenemos claro, nosotros vamos a tener un foco hacia dónde estamos yendo con mayor, vuelvo a repetir, claridad. Tenemos esa visión, en dónde estamos parados y para dónde vamos y a qué reino pertenecemos y qué deberíamos estar viviendo en el Señor. Bueno, entonces ahí sí vale la pena que preguntemos a los hermanos si hay y tienen ellos una diferenciación y pueden entender qué significa esto de entrar en el reino. Entonces, la pregunta está abierta, amados, para que podamos expresar acerca de el reino de los cielos. ¿Quién dijo y quién quiere, por favor, participar? Yo podría. Claro, mi hermano. Bueno, cuando yo arranqué mi búsqueda del Señor de una forma diferente, como creo que hemos pasado todos los que el Señor nos ha llamado a conocerle más, en Juan 3 yo encontré la diferenciación. No se puede entrar al reino si no se tiene el conocimiento de la cruz y de la salvación. Porque el Señor le dice primero a Nicodemo eso, que para poder ver el reino de los cielos había que nacer de nuevo. Y posterior le dice que quien no se bautiza en agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que la salvación es primero, lo que dices tú, Carlitos. El 100% de la obra y el propósito del Señor no es la salvación, ese es el inicio. Por ahí arrancamos y tiene que ver con el misterio de la cruz. Pero de ahí tenemos que pasar ya a entrar el reino. El Señor no quiere que nos quedemos viendo el reino, o sea, que nos quedemos viendo a Jesucristo. El Señor quiere que entremos en Él y Él en nosotros. Entonces, a mí en Juan 13 el Señor me permitió entender este asunto y pues pienso que lo podemos fundamentar más con los hermanos. No sé qué otro hermano quiere participar. La hermana Ana Milena dice que ella no entiende ese asunto. A ver, el hermano Germán. ¿No te estamos oyendo, Germán? Salió mientras él... Ahí ya está otra vez. Germán, tienes que abrir el micrófono, hermano. Sí, era que no tenía sonido, entonces por eso me salí. Gracias. Ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, gracias.
Pues yo voy muy por ahí, por cerquita, por donde el hermano Alex, porque pues incluso pues este siervo fue el que el Señor utilizó para que lograra de cierta manera tener una idea de esa verdad, porque yo antes de empezar realmente a comprender por la misericordia del Señor realmente de qué se trata esa nueva vida, tenía pues, y todavía hay muchas cosas que aún tienen que ser aprendidas y aprendidas, como dice Carlitos, no, como nos enseñaba Carlitos, eh, de que había mucho de pronto conocimiento teológico, de pronto había muchos versículos, de pronto había mucha interpretación humana, o yo creo que sí, de pronto había mucha interpretación humana de muchos versículos de la palabra, pero llegó un momento donde pues en esa misma necesidad, donde el Señor puso como ese sinsabor tanta costumbre, por decirlo así, en ese principio de la caminata con Él, de que ya llegué a un punto donde yo dije, bueno, como que tiene que haber algo más, porque yo creo que esto no, y después con el tiempo entendía que era el Señor. Entonces en esa necesidad, pues el Señor me puso a Alex en el camino y fui confrontado conmigo mismo, con ese mismo versículo que está diciendo Alex, cuando me muestra lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, primero de ver el reino, que una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Entonces a eso es que el Señor nos quiere llevar, porque empecé a entender de que podía haber muchos versículos, pero no había realmente, lo que había de vida de Dios era muy poco. Entonces era como empezar a reconocer delante de Dios que esa palabra tiene que hacerse vida en uno, que tiene que llegar a haber un dominio propio, que tiene que haber o sea, que aquí hay una realidad, que hay una realidad espiritual que está por encima de esta realidad física que nosotros vivimos, ¿no? Entonces ese ha sido mi expectativa, y a lo largo de este tiempo, por la bendición del Señor, porque a través de todos ustedes, mis hermanos, pues he ido aprendiendo mucho, el Espíritu Santo ha ido formando cosas, pero también para formar ha ido derribando cosas. Entonces esa ha sido mi experiencia, pero yo sé que esto es una caminata que solamente hasta el día del Señor seremos perfeccionados, que todavía falta mucho en el camino, pero yo creo que voy por buen camino, con la ayuda del Señor valiéndose a través de todos ustedes, mis hermanos. Esa ha sido mi experiencia. Ok, gracias Alex, gracias hermano. ¿Algún otro hermano, por favor, que quiere participar acerca de esto y entendimiento de lo que es el reino? Carlitos. Sí, claro. Carlitos, ¿en qué momento somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios? O sea, entramos en el reino cuando somos trasladados al reino, cuando salimos de estar bajo el yugo de esclavitud del enemigo, cuando nacemos de nuevo. Entonces, no entiendo por qué yo ya estando en el reino tengo que entrar al reino. Ok, el hermano Ángel pide la palabra. Bueno, quizá para poder explicar un poco el tema del reino, necesitamos entender que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo primero que les dice Él es: no hagan lo que los pueblos de alrededor, donde ustedes van a llegar, ellos hacen. Cuando viene Jesucristo y Él empieza a hablar del reino de los cielos, utiliza quizá el mismo paralelo. Cuando habla a sus hijos, a los hijos del reino, Él dice: ustedes tienen que ser diferentes al resto del mundo. Y Él, en el Sermón del Monte, habla mucho del reino de los cielos. Y entonces, una de las cosas que he podido yo entender es que para poder entrar al reino
no puedo entrar en mi carne, en mi esfuerzo o en mi fortaleza, no lo puedo hacer. Necesito, como dice la primera bienaventuranza, necesito ser pobre de espíritu para poder entender que el reino de los cielos va a ser mío. Entonces Jesucristo, cuando empieza a hablar y instruye sobre el tema del reino, Él habla de que los hijos de su reino son diferentes al resto del mundo. Es más, les dice, ustedes ya no son de esta tierra. Entonces, el entender que somos hijos del reino, que entramos a este reino, es cuando salimos de las tinieblas y entramos a esta luz que Él dice que es luz admirable, ¿no? O sea, cuando nos convertimos al Señor, pasamos a ser parte de ese reino. Quizá lamentablemente no nos han enseñado o no fuimos instruidos a que este reino tiene un rey y ese rey tiene unos vasallos y esos vasallos en ese reino tienen que tener un comportamiento como el que Jesús enseñó. Al final de Mateo, Jesús dice, id por todo el mundo, bautizándolos y enseñando las cosas que yo os he enseñado. Y las cosas que Él enseñó son justamente los principios de ese reino, que el que quiera vivir en ese reino tiene que caminar conforme a esos principios. Es eso. Gracias, Angelito. Muchas gracias, mi hermano, porque estamos aclarando más esto. Muy bien. ¿Algún otro hermano? A ver, Mariate. Bueno, yo puedo decir que el reino de Dios para mí ha sido muy claro en estos últimos tiempos esta parte de la palabra que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá añadido, ¿no? Ese versículo para mí ha sido muy importante en este último tiempo de mi vida, porque yo también decía, bueno, ¿cómo busco el reino de Dios, no? Y en este último tiempo he entendido perfectamente que el reino de Dios es su gobierno sobre nosotros. El llegar nosotros a poder hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Otra cosa muy importante es cuando nos expresa el reino también, cuando oramos a través del Padre Nuestro, cuando decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Bueno, dicen lo contrario, pero en la palabra creo que dice así. Entonces, es muy importante entender que el reino de Dios ya viene el gobierno del Señor sobre nosotros. Y eso es una decisión que nosotros debemos tomar para que Dios gobierne nuestra vida. Mientras nosotros no tomemos esa decisión, el Señor es digamos, Él es tan, ¿cómo se dice la palabra? Tan decente, voy a decir eso, que Él, pues, si tú no quieres, pues Él no lo hace. Pero si tú lo quieres, Él, si uno quiere que el reino de Dios venga a uno y que su gobierno venga a uno, y uno decide eso, pues bueno, pues uno renuncia totalmente a las cosas que el mundo le ha dado a uno y comienza a alzar los brazos a Dios. Así lo he entendido yo perfectamente. Entonces, cuando uno decide hacer eso, entonces decide por el reino. Y el reino conlleva muchas cosas, de lo cual pues vamos a estudiar ahorita también en Hechos, porque en Hechos también el Señor nos muestra muchas cosas del reino, ¿no? Muestra sus manifestaciones, muestra lo que Él quiere, muestra muchas cosas hermosas. Entonces, cuando uno decide recibir el reino de Dios, para mí es su voluntad
su gobierno, es decir, como decía Ángel ahora, decirle, Señor, pues en las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu, porque él heredará el reino de Dios. Aquí estoy, Señor, pues dirígeme tú a mí, me voy a convertir en ese niño que tú quieres y haz de mí lo que tú quieras. Yo voy a obedecerte tal cual a través de tu palabra. Eso para mí es el reino, Carlitos. Muy bien, mi hermana, excelente. ¿Algún otro hermano que quiera participar justamente en entender qué es lo que significa entrar en el reino? Estamos haciendo una compilación de lo que los hermanos han entendido. Esto no te sientas amenazado, que vas a decir una barbaridad, ¿no? Pues tú dices lo que entiendes. A ver, amén. Aquí dice el hermano Harold papá o Harold hijo. Harold papá, hermanos. Buenas noches. A ver, don Harold. Buenas noches, ¿cómo me les va, hermanos? Estoy un poquito tarde porque la conexión, la señal ha sido pésima por acá. No te preocupes. Bueno, lo que yo he entendido en lo que he estudiado, lo poco que he estudiado respecto al reino de los cielos, es que este es un reino que no es material, ¿no? No es visible para el hombre. Por consiguiente, esto es como, es un reino como constituido de la vida divina, ¿cierto? Es la extensión de Cristo como vida en nosotros, en los creyentes. Parafraseando un poquito lo que dijo la hermana Maite, es como formar un dominio en el cual pues Dios es el que gobierna nuestra vida. Eso es lo que quería decir. Amén, hermano, amén, hermano. Muchas gracias por la participación. El hermano Edwin dijo yo. Así, hermanos. Completando un poquito lo que han dicho los hermanos, muy válido. El reino es como este sometimiento a un rey y someterse pues a sus leyes, a todo lo que él demanda. Es como trasladarnos de ese reino donde estábamos viviendo, ese reino de oscuridad, a ese reino de luz que nos promete el Señor. Y entonces ya como sentir el reino, creo yo que es como sentir la paz, el gozo, la justicia que el Señor nos da por volvernos a ese reino, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Edwin. ¿Sí? Yo creo que Mateo nos habla muy clarito del reino, ¿no? Hugo, sí, gracias, Hugo. ¿Aló? ¿Me escucha o no? Sí. Que creo que Mateo nos habla del reino de Dios. Si nosotros nos ponemos a observar todo Mateo, en cada capítulo nos está hablando del reino de Dios. Nosotros tenemos en Mateo 3:2, cuando él nos dice que arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Lo que está buscando con nosotros es el arrepentimiento. Pero también más adelante en Mateo nos dice que como aquellos que buscan buenas perlas, porque estaba sacando de nosotros lo mejor. Yo creo que él nos lleva en la serie de Mateo a ir perfeccionando, pero a ir perfeccionando cada cosa de nosotros. O sea, nosotros tenemos que ir perfeccionando con el espíritu nuestra alma, ir sacando todo eso que no nos sirve, porque todas esas cosas nos van haciendo daño. Nosotros sabemos que todo Mateo prácticamente habla de él. Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5, Mateo 5:10, 19, 5:20. Habla del reino de Dios. Y todas las cosas que nos enseña es para que nosotros vayamos mejorando en algo. Porque cuando llega Jesús, lo primero que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, nosotros tenemos que arrepentirnos de todas las cosas malas que estamos haciendo. Pero ya como conocemos y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que ha liberado el Espíritu que mantiene en nosotros, y ese Espíritu de nosotros tiene que conquistar nuestra alma a través del arrepentimiento, a través de comenzar a hacer las cosas bien. No para nosotros,
sino para el Señor. Porque si la hacemos para el Señor, vamos a tener nosotros paz, una paz infinita, porque ya no vivimos para nosotros, sino para el Espíritu de Dios. Y vamos a lograr ahí tomando la medida de su Hijo Jesucristo, que es lo que nos interesa a nosotros, comenzar a seguirlo a Él, las huellas que nos dejó, los pasos, y estarle preguntando a diario: Dios, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo hago para verte? ¿Cómo hago para meterte en ti? Señor, ilumíname, porque nosotros queremos llegar a ese reino, santificado como Él lo quiere. Yo creo que el reino de Dios nos llega a nuestra vida es cuando nosotros comenzamos a santificarnos todas las cosas que tenemos de nosotros y comenzamos a sacar a la luz lo malo que llevamos dentro de nuestro corazón, de nuestra mente o de nuestra alma. Eso es, Carlos. Creo yo, ¿no? Gracias, Hugo. Excelente. Vamos acercándonos cada vez más. La hermana Titina escribe: entrar en el reino es entregarle todo de nosotros para que Él comience a reinar, gobernar totalmente en nuestras vidas. ¿Algún otro hermano? Yo creo que, bueno, todo lo que los hermanos han dicho es importantísimo, hace parte, es eso, es la vida del reino. Anita nos hacía la pregunta, o sea, ¿cómo así si Él ya nos trasladó? Entonces, ¿cómo tenemos que entrar? Entonces, podríamos dar esta explicación para ir entendiendo los estadios de ese reino. Un niño cuando nace, porque en Juan 3, en el episodio con Nicodemo, el Señor habla de esos dos nacimientos. El primer nacimiento dice: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor viene a nuestro corazón en ese primer estadio de nuestro nacimiento espiritual, es como si nuestros ojos se le corriera el velo y empezamos a ver el reino de los cielos. Y a todos nos pasó. Comenzamos a mirar la palabra, comenzamos a ver al Señor, a considerarlo, comenzamos a apreciar su obra en la cruz, comenzamos a anhelar ese conocimiento de Él, esa comunión con el Padre en oración, con el Espíritu, esas manifestaciones que anhelamos. Ese acercarnos a otros que también están buscando a Dios. En ese primer estadio es el nacimiento espiritual. Pero estamos bebés. Es como los hijos del príncipe de Inglaterra, de William. O sea, esos niños nacen en ese hogar y ellos no se dan cuenta que son príncipes sino hasta que tienen conciencia. Ellos nacen bebés, son atendidos como príncipes, allí son, mejor dicho, puestos en alto porque son los hijos del príncipe, pero de los niños no se dan cuenta, para ellos eso es normal, ellos como cualquier niño que nace en cualquier familia, que está siendo atendido, que está siendo sustentado y que está abriendo los ojos a un mundo, él todavía no sabe a qué familia pertenece. Otra cosa es cuando ya vamos creciendo en el Señor, porque vamos conociendo su palabra, porque su palabra nos va santificando, porque nos vamos dando cuenta que pertenecemos a un gobierno diferente, porque ahora los hermanos estaban hablando de gobierno, y yo creo que la palabra clave para entender el reino es la palabra gobierno. O sea, un reino es establecido por un gobernante, por eso estamos hablando de los príncipes de Inglaterra. Ellos son gobernantes. Ya las monarquías no operan como antes, pero ellos son como los soberanos de un país. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño va creciendo allí y se va dando cuenta de los privilegios que tiene, de haber nacido en una familia así. Un día se va a dar cuenta, oiga, pero yo vivo en un palacio, pero yo tengo muchas sirvientes, pero yo tengo riquezas, pero mis papás son famosos,
Pero mire todo eso, y se va dando cuenta de las responsabilidades que tiene como príncipe, que no se puede comportar como cualquiera allá afuera. Ellos son educados de una manera especial, y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. A medida que vamos creciendo y vamos conociendo la Escritura y vamos conociendo quién nos gobierna y vamos entrando en esa vida de conocer el reino al cual pertenecemos, el rey que nos gobierna, que somos príncipes, hijos de Dios, del Altísimo. Como decía un hermano, ahora no nos podemos comportar de cualquier manera. Entonces ahí es cuando vamos entrando al reino y vamos poseyendo el reino. Antes no. Entonces por eso hay dos estadios de ese reino. El nacimiento inicial, donde empezamos a ver las cosas, pero no necesariamente porque las vemos ya las poseemos. Porque también nuestra hermana decía algo muy importante. Si nos sometemos a ese gobernante, a ese gobierno, entonces vamos a poder disfrutar de ese reino. Una de las claves para nosotros disfrutar de todos los beneficios del reino de Dios es la obediencia. Si queremos, entonces lo vamos a disfrutar porque nos vamos a someter como súbditos de un rey. Si no, entonces vamos a estar en problemas. Amén. Evidentemente todo lo que han dicho los hermanos, pues es así. Es un compendio de situaciones que nos permiten a nosotros ir teniendo la capacidad de ir entendiendo cada vez más qué es esto del reino de Dios, porque cuando el Señor Jesús vino, ustedes saben que el reino de Dios no estaba sobre la tierra. El reino de Dios no había estado en la tierra desde que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, cayeron. Ustedes saben que hubo una separación de lo celestial con lo terrenal. Lo celestial quedó en un lado y lo terrenal quedó en otro lado. Y el reino de Dios siempre ha sido. El reino de Dios viene desde la eternidad. Y hubo un momento en que el reino de Dios estaba unido a la tierra y esa unidad era posible por la presencia del hombre que estaba sobre la tierra y Dios con el hombre en el Edén. Pero en el momento del pecado nosotros sabemos que el reino de Dios se separó y quedamos en un ambiente de lo terrenal. Y desde ese entonces hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento comenzó la predicación. Aún Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, también comenzó su palabra. Las palabras de Juan el Bautista fueron las mismas palabras con las que Jesús comenzó su ministerio. Porque Juan el Bautista comenzó diciendo: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan acaba su ministerio y entra el ministerio de Jesús, y Jesús comienza su ministerio con lo que Juan estaba predicando y estaba diciendo. El reino de los cielos se había acercado. ¿Y por qué se había acercado? Porque el rey de ese reino ahora estaba en la tierra, y ese rey de ese reino es Jesús el Cristo. Y ese rey, para nosotros los conceptos de reino son conceptos de pronto no tan claros como lo tenían en aquella época, porque para nosotros esos conceptos apenas los vemos ahora en esas monarquías que quedan ahora y que son una monarquía más de figura que de hecho. Pero cuando nosotros hablamos de un reino tenemos que hablar de varios aspectos. Primero, cuando hablamos de reino estamos hablando de que hay un gobernante que todo está bajo ese gobernante. Ese gobernante tiene la autoridad sobre todo lo que está debajo de él. O sea que cuando hablamos de un reino tenemos que hablar de un rey. Cuando hablamos de reino tenemos que hablar también de territorio a gobernar. No puede haber un reino sin un territorio. ¿A dónde llegan los límites de ese territorio? ¿Hasta dónde se llega en ese territorio? Si hablamos de reino, también se tiene que hablar de súbditos, de gente que está bajo la protección de ese rey y de todo lo que ese rey representa. Y si hablamos de reino, también tenemos que hablar de leyes, estatutos, ordenanzas, mandatos, normas. ¿Sí estamos ahí claros, mis amados?
Si estamos hablando de reino, tiene que haber también eso. Tienen que haber las formas de gobierno, tiene que haber los decretos, las ordenanzas, los mandatos, y eso hacen la constitución de un reino. Tiene que haber una constitución donde todos se sienten amparados, donde todos se sienten protegidos y donde todos saben que hay una autoridad que está ejerciendo control para que nadie esté por encima o por abajo de otro. Eso es lo que se supone que hacen los estatutos y las normativas, o lo que es la constitución. Nosotros aún las repúblicas de los reinos, las repúblicas tienen hoy las constituciones, la Carta Magna, ¿sí? ¿Y por qué de la constitución? Pues porque se supone que todos dentro de ese reino tienen unos derechos y también tienen unos deberes. Entonces, y para todos es igual. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando en ese ámbito. Estamos hablando de que hay un rey, estamos hablando de que hay unas personas que están bajo ese rey, estamos hablando de que hay un territorio y estamos hablando de que hay una constitución. Y cuando dice la palabra que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, es porque eso ocurrió desde el momento, como lo dijo ahora la hermana, desde el momento en que nacemos de nuevo, nosotros somos trasladados. Lo que pasa es que pienso que hay una confusión, porque cuando se habla de entrar en el reino, no significa que usted apenas está llegando al reino. No, cuando la palabra de Dios nos da una luz acerca de lo que es entrar, nos está llevando es a entrar en una dimensión de ese reino, que es una dimensión de gobierno, y es de lo que los hermanos han estado hablando. ¿Me hago entender? Con lo que explicaba ahora mi esposa, pues es el ejemplo ideal. Cuando un niño llega a una casa, ese niño llega a esa casa y él está viendo. Apenas su sentido de la visión está viendo en qué consiste, dónde estoy, qué es este lugar, quiénes están a mi alrededor. Y el niño está viendo, y entre más pasan los días, pues el niño sigue viendo más cuáles son los ámbitos donde él se mueve. El primer ámbito que ve el niño es la cuna, y esa cuna ahí es donde él en su mundo se mueve alrededor de una cuna y un cuarto, o los brazos de la mamá. Pero en la medida que va pasando el tiempo, el niño se va dando cuenta de que hay otros ámbitos y otros espacios que él no conoce. Están las otras alcobas, están las otras habitaciones, están la sala, la cocina, las salas de baño. Bueno, hay diferentes aspectos que un niño comienza a darse cuenta en la medida que el niño comienza a explorar. Por eso es que los niños se caracterizan por ser explorativos. Todo lo exploran, todo lo quieren saber, todo lo quieren ver, todo lo quieren tocar. Esa es la fase explorativa. El niño está viendo, está reconociendo. Y creo que todo lo que nosotros comenzamos a ver cuando llegamos a la vida del Señor, pues hemos sido injertados a un cuerpo. ¿Qué sabemos nosotros de ser injertados en cuerpo, mi hermano? Cuando nosotros salimos de una realidad donde estábamos dispersos, allá estábamos en un caos en la vida, estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. ¿Qué sabíamos nosotros de injertados en cuerpo? ¿Qué sabíamos nosotros de ministerios? ¿Qué sabíamos nosotros? Eso no sabíamos absolutamente nada. Pero cuando llegamos a la iglesia comenzamos a ver que hablan de que hay ancianos, hablan de que hay ministerios, hablan de que hay hermanos, hablan de que hay el cuerpo de Cristo, hablan que hay funciones, una cantidad de cosas que usted y yo, cuando llegamos al cuerpo y cuando llegamos a tener la experiencia con el Señor, no sabíamos nada de eso. O sea, que estábamos solamente viendo como espectadores. Pero querrá el Señor que sus hijos se queden en esa función de ver solamente las cosas como unos espectadores pasivos y que toda su vida se la van a pasar siendo expectantes. Pues por supuesto que no. Y cuando el Señor habla de entrar en el reino, cuando entramos ya a esa experiencia de lo que es entrar, eso es una condición y una experiencia donde comenzamos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, a tomar posesión
de quién es Él y quién somos nosotros en Él. Eso ya es otra experiencia. Sé que hay muchos cristianos que pueden pasar los años y nunca han entendido esto. Pero el Señor le interesa que sus hijos dentro de su casa entren en la experiencia de gobierno, porque Él no solamente está sobre un gobierno sobre nosotros, sino que Él quiere compartir su gobierno con nosotros. Y eso es cuando estamos, como decía ahora una hermana, la hermana María Teresa decía, pues cuando entramos en el reino, es cuando nos hemos dado cuenta que definitivamente Él es el único, Él es el que puede, Él es el que puede hacer, Él es el que tiene, yo no soy nada, es necesario que yo mengue para que Él crezca y es necesario que yo definitivamente le diga a Él, Señor. A nosotros nos compartieron el Evangelio y está bien desde la parte de Jesús Salvador, el que salva. Pero cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando acerca de recibir al Señor, el apóstol Pablo en Romanos 10, en el versículo que está, él le está explicando a los judíos acerca justamente de la salvación, y en el versículo 9 les dice él que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, él no le dice que Jesús es el Salvador, sino que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claro que está la salvación implícita, pero ¿qué es lo que debemos de entender? Y entre más rápido lo entendemos, vamos a poder entrar más rápido al reino. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Él es el Señor. Sí, es nuestro Salvador también, pero Él es el Señor, Él es el que hablábamos la otra vez cuando estuvimos viendo la carta de Apocalipsis. Él es el Kurios. La palabra Kurios en griego es el Señor. ¿Cuánto tardamos nosotros en entender que Él es el Señor? Nominalmente lo sabemos y decimos, Él es el Señor, pero bajo la experiencia práctica, yo creo que muy poco, hermanos, porque cuando conocemos que Él es el Señor es porque también hemos comenzado a conocernos nosotros, porque mucho de la vida cristiana se camina con un Cristo Salvador, pero nosotros seguimos siendo los señores, nosotros seguimos manteniendo nuestro gobierno, nosotros mantenemos siempre basados en nuestras fortalezas, como decía el hermano Germán. Seguimos en nuestras fortalezas, parados en nuestras opiniones, parados en nuestra prudencia, parados en nuestra conciencia y en nuestra concepción del mundo. Creo que el hermano Angelito también hablaba sobre eso. ¿Y cuándo somos definitivamente nosotros llevados a esa experiencia? Cuando podemos rendirnos delante del Señor y podemos decirle al Señor, Señor, ya no quiero llevar mi vida como la estoy llevando. Señor, comienza y toma el control. Cuando comenzamos el Evangelio también le dijimos alguna vez al Señor, Señor, toma el control de mi vida. Pero a través de los años en la práctica no ha sido así. Si somos sinceros, no ha sido así. Ha sido como por piticos, pedacitos. Y hay áreas grandes de nuestra vida donde el Señor no es Señor. Sigue siendo el Salvador, pero no el Señor. No reina. Sí. No reina, esa es la palabra, no reina. Y nosotros sabemos que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, tiene dos aspectos. Y un aspecto, y lo hemos hablado muchas veces, el Evangelio tiene las dos caras de una moneda. Y la primera cara de una moneda tiene que ver con la salvación por la gracia, lo que hemos recibido. Eso es ver, disfrutar. Yo veo cuando me doy cuenta que Jesús vino, murió por mis pecados, me lavó con su sangre y comenzamos a entender la obra en la cruz del Señor y todos esos beneficios que tenemos, estamos viendo, simplemente estamos disfrutando. Y la mayoría de la iglesia está en esa etapa desde hace mucho tiempo, viendo los beneficios y solamente expectante de los beneficios que hemos recibido en el Señor.
Pero está la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda tiene que ver con el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es el evangelio donde ya paso de ser un espectador a tomar las cosas que Dios me ha dado para que yo disfrute de esa salvación. Y las tomo por la fuerza que me da Él, por el ánimo que el Espíritu coloca en mí para que yo tome esas cosas. Yo no sé si me hago entender, amados. Porque usted pueda que el niño esté en su casa, pero el niño vive en la casa y de pronto se da cuenta el niño que el papá tiene una empresa. Papá tiene una empresa. Lo sabe el niño. Ah, papá tiene un carro. El niño lo sabe también un día. Papá tiene una finca. Ah, el niño lo sabe. Papá tiene empleados en la finca. El niño lo sabe. La finca produce. La finca nos da sustento. El trabajo de papá es diferente al de la finca. El carro de papá para ir a la finca es uno y para estar en la ciudad es otro. Eso lo sabe el niño. Y lo disfruta. Pero papá un día quiere que el niño tome la empresa, disfrute la empresa. El papá quiere que el niño disfrute de los carros, trabaje, se involucre con sus negocios, se meta en sus negocios y lleve a cabo la expansión de la empresa, la expansión de la finca, la producción de la finca y todo lo que tiene que ver con su reino. No sé si es claro eso, amados. Si nosotros, como hijos de Dios, no entendemos eso, no vivimos eso. No lo vivimos. ¿Y por qué no lo vivimos? Porque nos falta conocimiento. ¿Y qué dice el Señor? Mi pueblo perece porque le ha faltado conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Ah, de que el Señor quiere que usted y yo comencemos a entrar en la dimensión de poseer las cosas que nos pertenecen. Te hago una pregunta. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Qué cosas son las de Dios? La palabra dice que todas las cosas son ¿de quién? De Él. Y entonces, ¿para qué tiene Él? ¿Por qué somos tantos hijos? Pues somos tantos hijos porque Dios es dueño de todas las cosas. Necesita mucho deberes. Necesita que sus asuntos sean manejados. Hermanos, qué maravilloso que el Señor Jesús entendió esto a los 12 añitos. Lo entendió el Señor Jesús. Cuando Jesús está allá en el templo hablando con los eruditos de su época, con los líderes que se supone que son los que manejaban las cosas de Dios. Se le perdió él a su mamá y a su papá en una de las festividades justamente, y ellos después vuelven a buscarlo y lo encuentran discutiendo, hablando, enseñando, recibiendo y dando a todos estos maestros, y ellos asustados. Ellos estaban muy preocupados porque él se les había perdido. ¿Y cuál fue la respuesta cuando ellos lo encontraron? Como que la mamá le dice, la Virgen le dice, María le dice, pero hijo, ¿qué te pasa? ¿Dónde estabas? Mira lo que has ocasionado, estamos preocupados. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús a los 12 añitos? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, ¿cuándo comenzamos a entender el reino? Cuando comenzamos a entender esas sencillas frases del Señor Jesús. Desde ese momento comenzamos a entender. Si usted nunca le ha pasado esa pregunta por la cabeza, es porque todavía está viendo. Todavía es un espectador. Pero cuando usted comienza a ver todo lo que hay en el reino y usted dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ha comenzado usted a entrar.
Amén. Cuando uno estudia la vida de grandes hombres de Dios que han entendido esto y se mueven como en una dimensión diferente y se pierde como el temor a muchas cosas. Y hoy estaba escuchando sobre un gran siervo de Dios, un evangelista, y él habla de eso, él habla de enfrentarse con las tinieblas y cómo le tocaba, y era real lo que pasaba, o sea, cuando él llegaba a sitios se manifestaban verdaderamente los demonios, y dice que él a veces se ponía a temblar de miedo, pero que el Señor llegaba y le decía, yo estoy contigo, simplemente repréndelo, y dice que él lo reprendía y el demonio se iba. Eso es el reino de los cielos, hermanos, y nosotros, yo pienso que pocos de nosotros o ninguno de nosotros ha entrado a tocar esas cosas. Él hablaba de cómo el Señor mandaba ángeles a preparar los sitios donde él iba a evangelizar, porque el Señor mismo le decía. Y eso es lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Cómo el cielo y los ejércitos celestiales están a disposición de la iglesia. Y nosotros poco hemos tocado esas cosas. Porque mucho de nosotros nos la pasamos es, Señor, dame para el arriendo. Señor, quítame este pecado que todavía me domina. Señor, hay un hermano que dice que en lugar del Espíritu Santo estar obrando poderosamente en nosotros y estar haciendo en la iglesia todas las cosas que el Espíritu puede hacer hacia afuera para ganar el reino y para expandir el reino, dice que el Espíritu Santo se la pasa es más bien atajando a los hijos de Dios para que no pequen. Entonces mucho de eso es lo que está pasando, o sea, es ese desconocimiento de lo que somos en Él, de lo que deberíamos estar viviendo en Él, por eso estamos hablando hoy de lo que es ese reino. Y yo sí quiero eso, mis hermanos, y nos vamos a ver ahora en este libro confrontados a eso, porque muchas de esas cosas no las estamos viendo, no son lejanas, no las hemos visto ni experimentado, y eso pertenece al reino de Dios, son las riquezas, como decía ahora Carlos, de ese Padre que tenemos, que es tan rico, que tiene tantas cosas, y que nosotros las hemos visto, que Él quiere que nosotros las tomemos, y que Él quiere que nosotros trabajemos en ellas, que las disfrutemos y que tomemos responsabilidad sobre ellas, pero todavía no podemos, como decía el apóstol Pablo, mientras usted es niño necesita un ayo, una albacea, hasta que usted cumpla la mayoría de edad y usted pueda heredar y tomar esas cosas. Entonces el llamado del Señor es a que nosotros podamos entrar y madurar y empezar a ver esas cosas y tener la madurez suficiente para tomarlas y para trabajar con el Señor en su reino, con las cosas de Él, con todo lo que viene, con el poder del Señor y poder administrar las cosas de Dios, la herencia que Él nos ha dado en Él. Cuando nosotros hablamos de reino, usted sabe que el ser humano fue constituido por Dios en una triple unidad. Usted, mi hermano, tiene un espíritu, que es la parte más interna suya. Usted tiene un alma y usted tiene un cuerpo. El alma es la parte intermedia, digámoslo así, entre el espíritu y el cuerpo. Y el cuerpo es la parte externa. Y todos sabemos que la salvación se da en esas tres áreas. Y esa salvación se va dando y es progresiva. Y la salvación comienza de adentro hacia afuera. Porque el enemigo de nuestra vida actúa de afuera hacia adentro. El Señor opera de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesús por el nuevo nacimiento, Él viene y se une a nuestro espíritu. Se funde el Espíritu Santo con el espíritu humano y ahí esa es la parte indisoluble. Eso es lo que no le va a ser quitado a nadie.
Y eso ahí se centran todos esos pasajes de la Escritura donde el Señor dice que nadie la arrebatará de mi mano. Ahí es donde se centran esos pasajes de la Escritura que dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahí en esa área que es el Espíritu, es donde se centra lo que Dios me ha dado, porque lo que Dios me ha dado nadie me lo puede quitar. Y eso tiene que ver con lo que el Señor hizo por mí. Ahí en el Espíritu es donde están toda la obra de Cristo a beneficio de cada uno de nosotros, está allí en el Espíritu. Por eso lo que hizo el Señor es eterno, porque lo que es espíritu, estar siempre relacionado con la eternidad. Todo lo espiritual es eterno. Lo que es espiritual es, fue y será. Todo el beneficio de la obra de Cristo ha sido depositado en nosotros, en nuestro espíritu. Pero otra cosa tiene que ver con nuestra alma, porque nuestra alma sí está muy relacionada con el tiempo en el cual nos estamos moviendo cada uno de nosotros. Y la salvación es administrada por el Espíritu Santo, trayendo las cosas del Espíritu a nuestra alma. Nuestra alma es ese, si se quiere decir, ese espacio de territorio que le pertenece a Dios, que tiene que ser conquistado junto con usted. Porque nuestra alma, cuando nosotros estábamos sin el Señor, estaba gobernada por el espíritu de este mundo y pertenecíamos a otro reino. ¿Por qué el Señor dice que ahora pertenecemos a otro reino? O nos trasladó del reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas es un reino espiritual. Y el reino de la luz también es un reino espiritual. Desde el punto de vista del Señor existen solamente dos reinos sobre la tierra. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y cada uno tiene su rey. Y entonces, el Espíritu de Dios nos permite a nosotros administrar todas las cosas que del cielo, el cielo está en contacto con tu espíritu, amado. Y el Espíritu administra las cosas del cielo para ti, que ese cielo está dentro de tu espíritu. Y ahí comienza a administrar esas cosas. Pero ¿quién se opone o quién recibe las cosas del Espíritu? Es tu alma. Tu alma es lo que tú eres. Tú eres una persona. Y esa persona lo identificamos como el alma que cada uno tiene. Y el alma es la que comienza a administrar las cosas del espíritu. ¿Qué tanto recibes tú? ¿Qué tanto aprovechas de lo espiritual? Eso depende de ti, mi amado. Eso depende de ti. Depende de las decisiones, depende de tu entrega, depende de lo que tú estés invirtiendo en el Señor. Depende de la obediencia que tú tengas al Señor, que todas las cosas que el Espíritu está trayendo a tu alma, todas esas cosas tienen que ser tomadas y disfrutadas por ti y por mí. Yo les quiero invitar a Deuteronomio 4. Vamos a Deuteronomio 4. Los invito a Deuteronomio 4 para que vean ustedes algún aspecto que de pronto nos ayuda también a entender un poco más. Deuteronomio 4 dice así, el que está hablando aquí es Moisés. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es el libro que Moisés escribe, y el Deuteronomio es el libro que fue escrito para testimonio también nuestro. Lo que él le estaba diciendo al pueblo es lo mismo que el Señor nos está diciendo ahora. Vamos al versículo 1. Ahora pues, oh Israel, ¿a quién está hablando aquí? El Espíritu. Pues tú me vas a decir, pues él se está hablando al pueblo de Israel, pero te pregunto, en el Espíritu, en lo que no pasa, en lo que es eterno, ¿quién es el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios somos nosotros. Y dice, Moisés le dice al pueblo, oye los estatutos y decretos
que yo os enseño. Cuando estamos hablando de estatutos y decretos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de estatutos y decretos, ¿nos estamos refiriendo a qué? Estábamos hablando del reino ahora. Decíamos que un reino que tenía estatutos, decretos, mandatos, leyes. ¿Y esto a quién se lo estaba dando Moisés? A un pueblo que estaba bajo esos estatutos, o sea que ese era un pueblo del reino. Ellos tenían unos estatutos y unos decretos que Dios les había dado a ellos como su pueblo. Él es el rey. Él había dictado sus estatutos y sus decretos. Y dice que yo os enseño, porque esos estatutos y esos decretos son enseñables. El Espíritu nos los está enseñando cada día cuando nos estamos acercando al Señor. El Espíritu en la palabra nos va mostrando en qué consisten esos estatutos para que los ejecutéis y viváis. Y mire lo que dice aquí esta palabrita: y entréis y poseáis. O sea que el reino, en un modo avanzado, no en un estado de inmadurez, tiene que ver con entrar y poseer. Ojo con eso. El reino tiene que ver con entrar y poseer. Yo puedo conocer muchas cosas de la Biblia y de la Escritura, pero si esas cosas yo no las conozco, si esas cosas yo no las vivo, no puedo entrar y poseer. Ahora, aquí ellos estaban listos para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Te pregunto, ¿ya el Señor los había salvado o no los había salvado? Sí. ¿Cuándo los salvó? Cuando los sacó de Egipto. Cuando pasaron el Mar Rojo. Cuando pasaron el Mar Rojo, ellos ya habían sido salvos. El Señor ya los había salvado. Pero ahora el asunto de su vida no era solamente ser salvado de Egipto. El asunto no era que ellos no fueran esclavos de Egipto. Ahora ellos tenían que entrar y poseer la buena tierra. Y eso también está dado para nosotros en Cristo. Ya fuimos salvos. Yo ya recibí al Señor y ya fui salvo y con eso es suficiente. Estás equivocado, hermano. Si crees que con solamente haber recibido al Señor y ya, listo. Eso es todo. A ver qué dice el hermano Germán que me está pidiendo la palabra. Es que me escuchas, sí. Perfectamente, hermano. Gracias. Es que es muy especial eso que estás diciendo ahí, Carlitos, porque ahí está partiendo, en Deuteronomio 4, está partiendo del mandamiento. Y yo el mandamiento lo asumo como los deberes, como las obligaciones de nosotros dentro de ese reino. Pero va mostrando cómo partiendo del deber, del obedecer ese mandato, es que yo puedo llegar a entrar y a poseer. O sea, finalmente el deber, cuando yo realmente lo cumplo como tiene que ser, me lleva al derecho. Lo veo como algo muy especial ahí, ¿no? Porque en este mundo todo el mundo habla de deberes, todo el mundo habla de derechos, pero nadie habla de deberes. Y incluso como cristianos nos cuesta mucho eso. Queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos la obediencia. Aquí el Señor nos está mostrando algo muy especial. La bendición solo viene a partir de la obediencia. Eso es lo que me llama mucho la atención. Gracias, mi hermano. Sí, efectivamente. Entonces, vemos aquí en Deuteronomio cómo el Señor les está diciendo que hay unos estatutos, hay unos decretos, y dice que necesitan ser ejecutados, necesitan ser vividos. Y cuando los ejecutamos y los vivimos, comenzamos a entrar en esa realidad. La palabra de Dios tiene muchos estatutos, la palabra de Dios tiene muchas promesas.
Pero seguramente usted se ha preguntado, ¿y estas promesas cómo las puedo yo tomar? Pues en la medida que el Espíritu Santo, amados, nos va permitiendo entender estas cosas, nos va permitiendo entender qué significa comenzar yo a accionar con el Señor. No es independiente del Señor, sino que cuando yo me pongo de acuerdo, si te pusieres de acuerdo con otro, ¿y con quién me tengo que primero poner de acuerdo? Con el Señor. Y aceptar que lo que Él está diciendo es lo mejor que yo puedo hacer. Y aceptar que lo que Él me está diciendo es lo mejor que yo puedo recibir. Y aceptar que lo que Él me está diciendo es lo que verdaderamente yo necesito. Y por eso tengo que comenzar a clamar delante de Él y a pedirle a Él que Él me capacite para cumplir lo que Él me está pidiendo. O sea, como decía Germancito, ahora ese es un prerequisito para que yo pueda estar en el reino. Porque yo no puedo estar en el reino si no estoy sometido al rey. Y si yo no estoy sometido al rey, entonces tengo problemas. Toda persona que no se somete, si está en una empresa, es un problema. Si es un hijo rebelde, está en la casa, es un problema. Si hay rebeldes en un gobierno, son un problema. O sea, la rebeldía, por donde quiera que la veamos, es un problema. Amados, la inmadurez como hijos de Dios nos mantiene en permanente rebeldía. Eso hace parte de la naturalidad de la infancia. En la medida que vamos creciendo y vamos alcanzando vida espiritual, se desata también la rebeldía. Y es necesario que el que quiere ser su discípulo comience a tomar decisiones. Ya el Señor nos ha mostrado qué decisiones tenemos que comenzar a tomar si queremos ser sus discípulos. Y eso que Él está diciendo y que nos pide es un estatuto. Entonces, cuando el Señor nos comienza a mostrar y nos comienza a guiar por su Espíritu y comenzamos a entender de qué se trata la vida cristiana, porque la vida cristiana no es antropocéntrica, la vida cristiana no es el hombre por el hombre, no es que yo tengo ahora a Dios para que todos giren mejor y ahora sí Dios va a girar alrededor mío, Dios es un satélite de mi vida. Cuando yo comienzo a entender de que yo estoy colocado acá en esta tierra con un propósito maravilloso y eterno, y ese propósito maravilloso y eterno está centrado en la vida que Dios me ha entregado, me ha dado, esa vida que el Señor ha querido otorgarme por su misericordia, por su amor, porque Él quiere ser expresado y Él necesita hijos que lo expresen. Eso lo hemos hablado en muchas oportunidades. Pero esos hijos que lo expresen tienen que ser como unos vasos por donde Él puede fluir libremente. Y esos hijos tienen que estar de acuerdo. Él no va a fluir por ti si tú no quieres. Si tú dices no, el Señor no te va a jalar de las greñas, como dice un dicho por allí. El Señor no te va a poner un revólver en la cabeza. El Señor no te va a poner la pierna o no te va a poner el zapato sobre el cuello. No es así. Nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios que quiere trabajar, un Dios que quiere contar con tu decisión. En eso consiste el amor, no que Él nos obliga, no que Él nos está maniatando. Él quiere actuar por amor, en amor, para amor, con el consentimiento nuestro. Y ese consentimiento solo puede darse cuando tú comienzas a obedecer, a entender y a darte cuenta de una cosa. Cuando tú lees el capítulo 9 el versículo 9 del capítulo 4 de Deuteronomio, te vas a dar cuenta de algo. Voy a leer el versículo 9 de Deuteronomio 4. Mira el consejo que da el Señor a esos hijos que están a punto de tomar la tierra prometida. Les dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Amados, el territorio que el Señor quiere conquistar es tu alma.
Ese es el terreno donde se tiene que dar el gobierno del rey. Tu alma es una zona de territorio muy extensa. En la medida que tú has caminado con el Señor, te has dado cuenta de tantas cosas que estamos llenos. ¿Y a dónde estamos llenos de tantas cosas? Pues en nuestra alma. ¿A dónde están los conflictos? ¿A dónde están las carnalidades? ¿A dónde están nuestras formas de ser que son en contra de Dios? ¿En dónde están nuestras formas de pensar que están en contra de Dios? ¿En dónde están nuestros sentimientos que se mantienen descarrilados por aquí y por allá? Nuestras emociones que son como un yoyo, que a veces están arriba, a veces están en el cielo y a veces están en el abismo. ¿Dónde está eso? En nuestra alma. Las intenciones de nuestro corazón, las cosas que nos son ocultas, aquellas cosas que no vemos, pero que aunque no las vemos están allí ocultas. Las motivaciones con las que hacemos las cosas, que a veces nosotros mismos sabemos por qué hacemos algo y de repente nos damos cuenta que lo estamos haciendo por un motivo totalmente ajeno a lo que es del Señor. ¿Eso a dónde está? En tu alma, amado. Y entonces, ¿dónde es que el Señor quiere entrar a gobernar? En todos esos aspectos y en todos esos territorios donde tienen que ser entregados para el Señor. Y en la medida que nosotros estamos sobre esta tierra, el Señor va ganando y va ganando si es que nosotros estamos de acuerdo con Él. Porque finalmente lo que conquista el Señor de tu alma contigo, eso es lo que tú vas a tener para la eternidad, mi amado. Lo que conquistes con el Señor en ese territorio es lo que te pertenece. La herencia. Esa es tu herencia. Amado hermano Harold, es la salvación, pero en tu alma. Es la salvación, pero en tu alma. Porque tu alma necesita ser transformada. Porque nuestra alma, con todos sus miedos, con todas sus ansiedades, con todas sus angustias, con todas sus carnalidades, esa alma no es el alma que va a heredar la vida eterna. La vida eterna está relacionada con todo lo que el Señor ha conquistado con tu participación. Y eso los que hemos estado estudiando el libro de Josué, lo hemos estado viendo más detalladamente. ¿Qué dice mi hermano? Sí, hermano, esa es la salvación completa que Dios efectuó en nosotros, ¿no? Es un plan perfecto. El Señor se hizo hombre a través de Jesucristo, es decir, Jesús trajo a Dios a la tierra para que a través de su Hijo se impartiera como vida en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y ese es un proceso que más o menos sabemos cuándo se inicia, pero que va a durar toda la vida. Es decir, después de que hemos sido regenerados por ese Espíritu, nosotros a través de la extensión de Jesús en nosotros, va tocando nuestra alma, va siendo transformada, podría llamarse, ¿cierto? ¿Cierto? Así es, mi amado. Entonces, cuando ya Él venga por nosotros, vamos a lo que llamamos, o lo que estamos diciendo, vamos a conquistar ese terreno. Pero tenemos que ser procesados a través de todo lo que el hermano está comentando aquí. Nosotros tenemos que ser molidos, triturados, machacados. Esto no es como dicen por ahí, playa, brisa y mar. No, tenemos que ser machacados, hermanos, para poder llegar a la presencia de Dios, como dice la palabra, como una novia inmaculada, sin arrugas, sin mancha. Amén. Amén, sí, amén. Nosotros sabemos que la transformación del alma es un proceso, mis amados, y en ese proceso participamos nosotros activamente con el Señor. Y esa transformación del alma es lo que definitivamente nos pertenece. Y de acuerdo a eso vamos a recibir una herencia. Y esa herencia está centrada en eso. Por eso es que el Señor dice muy claro por allá en Juan 6, no trabajéis por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Nosotros nos desgastamos trabajando incansablemente en muchas cosas que nos desgastan, y nuestras ambiciones y nuestras codicias, porque queremos más y más y más.
y como que tenemos un vientre que a veces no se llena, pero en la medida que nosotros nos vamos dando cuenta de la realidad espiritual, nos damos por enterados que de pronto estuvimos trabajando mucho y vamos a tener recompensa. Claro, si tú trabajas por las cosas de acá y eres infatigable y no duermes y te trasnochas por lo de acá y haces tanto esfuerzo por lo de acá, pues vas a tener una recompensa. Eso no lo podemos dudar porque es una ley espiritual que tiene una aplicación natural. Pero ¿qué pasa cuando llegue el momento de que el Señor venga a pedir el rédito o el rendimiento de lo que ha pasado en esa tierra con lo que Él te dio? Porque lo que Él te dio está en el espíritu. ¿Qué hiciste con eso? No, pues Señor, yo tenía algo allí, pero ¿sabes qué? Yo tuve miedo. Sé que tú eres severo. Y entonces fui y escondí las cosas en tierra. Escondí las cosas en tierra. Lo terrenal. Ah, entonces, ¿qué dice el Señor? Necio. Necio, dice el Señor. Necio. Si sabías que yo era así, por lo menos hubieras dado esto para que los banqueros hicieran acá una negociación y me hubieras dado algún tipo de ganancias, pero ni para eso. A ver, quítenle a este hombre lo que él tiene y désenlo al que tiene más, porque al que tiene más se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Esas son palabras fuertes, claro que son fuertes. Pero entonces, amados, estamos hablando de reino y estamos hablando que en el reino nosotros participamos activamente. La salvación, con el aspecto que tiene que ver con la gracia, nosotros simplemente lo tomamos, es nuestro, nos pertenece, lo disfrutamos, es lo que el Señor nos ha dado, lo que nos ha entregado, pero ¿qué voy a hacer con eso? Y entonces Jesús a los 12 años dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. 12 añitos, el Señor lo entendió. ¿Cuánto llevamos en la vida cristiana? ¿Cuánto llevamos caminando con el Señor? Y de pronto nosotros todavía estamos pensando en qué estamos pensando. No sé pues en qué estamos pensando. Pero el que ha entrado en la dimensión del reino es el que comienza a entender de estas cosas y comienza a decir, Señor, no soy yo, menos de mí, más tú, para que puedas fluir, Señor, para que puedas tú hacer tu voluntad aquí en la tierra, en esta tierra de este corazón mío, que se comience a hacer tu voluntad en esta tierra, así como se hace allá en el cielo. Porque allá en el cielo, Señor, yo he entendido que tú dices algo y no hay problema, pero en esta tierra, aquí abajo, sí yo tengo problemas. Porque tú dices algo y no lo hago. Y el Señor lo que nos está diciendo es que Él quiere que guardemos y que nuestra alma sea guardada con diligencia. Pues, ¿qué es diligencia? Pues diligencia es estar siempre atentos, amados. ¿Por qué era el mensaje del Señor Jesús? Porque era el reino. Porque Él sabía que los hijos del reino son los que tienen herencia. Y una herencia que no les va a ser quitada. Y la herencia es para repartirla. Y la herencia es para disfrutarla. ¿Y por qué entonces dice por allá en Mateo, como lo estaba diciendo ahora el hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido? ¿Será que ya llegamos a esa dimensión, hermanos? Posiblemente no estamos en esa dimensión donde todas las cosas nos sean añadidas. Y si todas las cosas no nos son añadidas, ya tenemos que comenzarnos a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Será que todavía nos falta, Señor, entrar en esa dimensión? Entrar en esa dimensión. ¿Será que, Señor, hay algo todavía, Señor, que necesita ser cambiado y transformado para yo entrar en
en esa experiencia de dimensión, seguramente el pueblo de Dios como colectivo no ha entrado en esa experiencia, amados. El pueblo de Dios siempre ha estado más en la experiencia de la salvación que en la experiencia del reino. Algunos hermanos han entrado en la experiencia del reino. Y hay una degeneración también por ciertos hombres de Dios que tienden a también a tratar el asunto del reino de otro aspecto. Porque cuando se habla del reino de Dios, muchos han hablado que hablar del reino de Dios es que la iglesia comience a tomar los reinos de este mundo para que la iglesia entonces comience a reinar como ella debe reinar, porque entonces así va a venir el Señor cuando los cristianos hayan asumido la posición de reino que el Señor ha hablado. Y no estoy hablando de esa posición, amados, porque nosotros sabemos que los reinos de este mundo tienen ya un rey. Y nosotros no nos tenemos que tomar los reinos de este mundo, como aquellos hombres piensan. El Señor nos ha hablado de un reino que tiene que ver primero con el gobierno de un pedazo de tierra. ¿Y sabe qué es el pedazo de tierra? Su propia alma, mi hermano. Es el pedazo de tierra que tenemos que aprender primero a ponerlo bajo la servidumbre del Señor, donde Él es el rey y nosotros somos los siervos. Amados, nos ha llegado el tiempo. No sé si algún hermano quiere hacer algún comentario. No sé si me cayó el micrófono. A ver, amado hermano. Gracias. Es que ahora el hermano decía que es un proceso que dura toda la vida. Y de pronto, y es cierto, es real, porque a eso es que el Señor ha venido realmente, a transformarnos, y esto es un proceso que solamente hasta que llegue a esa perfección es que será esa plenitud del Señor en nosotros. Pero esa plenitud y ese tiempo no está determinado solamente en muchos años, sino que eso va condicionado de acuerdo a la disposición en mi corazón, ¿no? De acuerdo a la voluntad que haya en mí de que el Señor cada día gobierne más. Está en nosotros el que realmente esos tiempos se acorten. En la medida en que nosotros más conocemos al Señor, en la medida en que más le entregamos, en la medida en que más nos ponemos de acuerdo para que Él gobierne todas esas áreas, pues esos tiempos se pueden acortar. Porque en la palabra vemos hombres como Esteban del que solamente dice que se necesitaban otros discípulos pues que ayudaran en otras labores, y vemos como ese hombre de un momento a otro, primero ellos lo nombran ahí y después lo pasan dando testimonio. Eso lo vamos a ver más adelante en este mismo libro, dando testimonio y no era uno de los apóstoles, y como ese hombre dando testimonio y lleno del Espíritu Santo, y ese hombre ya estaba listo para lo que el Señor lo tenía. Entonces yo pienso que eso también nos habla mucho de que realmente cuando hay una disposición en el corazón, pues esos tiempos se acortan y cada día podemos comprobar de una manera más rápida cómo esa plenitud del Señor, esas palabras de Esteban cuando está realmente Esteban ya era muerto para el mundo, y antes de que lo apedrearan, pues ya vivía para el Señor, porque él sabía lo que estaba haciendo delante de todos ese pueblo israelita y lo que eso le estaba causando. Y el Señor cómo lo respalda, y él dice, y veo los cielos abiertos. O sea, él estaba con la mirada era puesta en Cristo. Entonces yo creo que eso nos llama a todos a examinarnos, ¿no? Como dice la palabra. Y les agradezco mucho, mis hermanos, porque ya voy saliendo a trabajar. Amén, amén, hermano. Sí, así es. Permítame, Carlos, ahí percibo un poquito. ¿Ya? Entre más le conozcamos, más le vamos a amar. Y entre más le amemos, más le obedeceremos. Y todo ello junto es impartición de vida de Él en nosotros. Así es, mis hermanos. Ambos están hablando exactamente de ambos hermanos, tanto Germán como el hermano Harold. Efectivamente, entre más lo conocemos, más vamos a tener el amor de él,
y entre más haya amor de Él, pues más de Él va a haber en nosotros. Y yo sé, mis amados, que tiene que haber una experiencia de reino real en nuestra vida. No puede ser solamente una enseñanza o un tema, sino que tiene que haber algo muy real en nuestra experiencia de qué tiene que ver eso con el reino en mi vida. Quedémonos con esa meditación, amados, porque muchos, como les digo, han hablado y se ha hablado y muchos saben algo del tema, pero ¿qué tiene que ver del reino y cómo yo estoy en este momento en esa posición con el Señor, donde Él quiere que sea desarrollado en mí algo que tiene todo hijo que comprobar, aunque podría no comprobarlo? Existe la posibilidad también de que no lo compruebe, pero el Señor sí quiere que todo lo comprobemos. ¿En qué consiste esa realidad de esa vida de reino? Entonces, mis amados, si ya pues hemos tenido la participación de los hermanos, pues vamos a orar para cerrar por lo menos este episodio, como hemos comenzado con el libro de Hechos de los Apóstoles, que creo que habrá muchas cosas que el Señor quiera enseñarnos, y hemos comenzado, imagínense ustedes, hablando del reino, un tema que era crucial en el tiempo que vino el Señor Jesús, porque en el tiempo que vino el Señor Jesús, todos estaban expectantes, los que sabían de las Escrituras estaban expectantes del reinado que se hablaba y que en tiempos de los profetas se había hablado sobre un reino terrenal donde Israel iba a ser colocado como cabeza de las naciones. Todos tenían esa expectativa terrenal del reino. Y ellos sí, en esa época, entendían que era ser cabeza de las naciones y ellos entendían que era un rey. Nosotros tenemos que entenderlo por lo que el Espíritu nos está hablando y sabemos de que ese reino está a nuestra disposición, pero ese reino también necesita que los que lo tomen estén decididos a que el Señor sea el todo.